Muchas gracias, doctora Norteños, por su presentación. Un saludo a usted y a todas y todos que nos están viendo por Facebook Live o por YouTube. El tema de hoy es sobre las reformas constitucionales que se han propuesto. Ustedes habrán visto en los periódicos noticias sobre el trabajo de una comisión que nombró el presidente Bukele para revisar la Constitución. Ya esta comisión ha presentado los frutos de su trabajo en un anteproyecto que promete numerosas reformas. Estas noticias han sido motivo de controversia. Son parte de la discusión política del momento. Pero yo creo que la discusión debe ser más profunda, que no puede limitarse a una cosa partidista, sino que es una discusión que debe incorporar a toda la sociedad y de una forma muy seria. Cuando vi estas noticias, se me vino a la mente el contraste en la forma en que hablamos sobre estos temas en El Salvador y en Estados Unidos, el país donde vivo. La idea de cambiar la Constitución en Estados Unidos es algo que se toma con mucha seriedad. En estos dos cuadros que les presento hay una lista de las 27 enmiendas que se han hecho a la Constitución en más de 200 años. Es decir, en 200 años solamente se ha corregido la Constitución 27 veces. Y solo una de las enmiendas que se han presentado ha sido derogada. Esto le da una idea que son enmiendas que han resistido el embate del tiempo. Se han ido haciendo enmiendas a medida que lo han requerido cambios sociales, cambios culturales, pero se han hecho de una forma muy deliberada, muy pausada. La Constitución en Estados Unidos es un documento que se admira, es un punto de referencia para las decisiones políticas, para la discusión sobre el Estado, sobre las principales decisiones y temas legales que se discuten. El cuarto donde se firmó la Constitución es un museo que se visita con gran admiración. Los padres y las madres llevan a sus hijos a Independence Hall en Filadelfia, porque es el sitio donde se firmó la Constitución. En cambio, nuestra Constitución se cambia cada 2 por 3. Entonces, creo que debemos comprender el lugar que la Constitución tiene en la cultura política de El Salvador, que parece ser un lugar muy diferente que en Estados Unidos. Tenemos una forma diferente de pensar sobre la Constitución que aparentemente facilita que la alteremos de la noche a la mañana. Entonces, la meta de esta presentación es tratar de comprender esa cultura política salvadoreña y cómo se fue forjando a través del tiempo. He dividido esta presentación en 4 partes. Primero voy a hablar sobre las constituciones como una nueva tecnología política que surgió a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Fue un invento. Luego vamos a hablar sobre las primeras constituciones que gobernaron a El Salvador independiente, lo que llamamos los documentos fundacionales del Estado independiente, ya separado del Imperio Español. En tercer lugar, voy a hablar sobre los documentos del siglo XIX y finalmente sobre el siglo XX. Hablemos primero sobre las constituciones iniciales, las que se escribieron cuando comenzaba este movimiento de escribir constituciones en el mundo. Y esta historia nos lleva a Córcega, una isla que queda al sur de Francia y al occidente de Italia, que señalamos aquí con esta flecha. El precursor de esta idea de las constituciones fue el líder de Córcega, este señor Pasquale Paoli, cuyo retrato mostramos en este slide. Y él escribió esta primera constitución del Reino de Córcega. Y fue importante no solamente porque fue la primera constitución en 1755, sino que también porque Córcega es la isla donde nació Napoleón Bonaparte
y Pasquale Paoli fue una inspiración para Bonaparte. Y luego cuando llegó a ser emperador y empezó su carrera de conquistas, Napoleón imponía constituciones en los sitios donde iba. Entonces fue importante para que se expandiera este fenómeno de las constituciones. Pero no solamente Napoleón, los líderes ilustrados de la época en otras partes de Europa siguieron el ejemplo. Estos son líderes que seguían el movimiento filosófico de la Ilustración, en la edad de la razón, como se ha llamado. Gente que pensaba en la forma más racional de organizar los estados. Entre los pensadores de la Ilustración que contribuyeron a esta nueva idea de las constituciones, a esta nueva tecnología política, como la llaman algunos autores, se encuentra el barón de Montesquieu, que en su libro El espíritu de las leyes, de 1748, desarrolló toda una idea sobre cómo se deberían de organizar los estados y propuso la idea de que hubiera tres poderes separados: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que estos tres poderes, independientes el uno del otro, podían servirse de contrapeso mutuo para evitar que nadie tuviera demasiado poder. Esta forma de pensar se daba al mismo tiempo que las 13 colonias inglesas en Norteamérica luchaban por la independencia. Después del Acta de Independencia, los líderes del movimiento independentista estadounidense decidieron darle forma a su nuevo estado, darle estructura a su nuevo estado con este nuevo tipo de documento, con una constitución. Era una forma de fundar una nueva organización política, una nueva entidad política. Y se reunieron en la Convención Constitucional de 1787. Fue aquí donde redactaron la Constitución, que inmediatamente se imprimió y se difundió por todo el mundo, de forma que fue uno de los documentos más influyentes para la organización política de muchos países. Poco tiempo después, en Francia, como consecuencia de la Revolución Francesa, hay una refundación del Estado. Francia deja de ser una monarquía, empieza a ser una república, y también escriben una constitución. Y en esta Constitución francesa aparece también una declaración de los derechos del hombre, similar a la Carta de Derechos que se encuentra como enmienda en la Constitución de Estados Unidos, y son documentos más o menos simultáneos. Una de las consecuencias de la Revolución Francesa fue el ascenso de Napoleón Bonaparte, que, como ustedes saben, tuvo una carrera militar muy exitosa al principio y empezó a conquistar territorios e incluso invadió España. Y al invadir España, impuso a su hermano como rey e impuso una constitución, los Estatutos de Bayona. Ahora, los patriotas españoles que estaban luchando contra Napoleón no se podían quedar atrás. Entonces ellos decidieron escribir su propia constitución y convocaron las llamadas Cortes de Cádiz para escribir una constitución netamente española. Ahora, este es un fenómeno especialmente interesante para nosotros, porque a las Cortes de Cádiz se convocaron diputados no solamente de las provincias españolas, sino también de las colonias en América, incluyendo diputados que venían del Reino de Guatemala. El resultado fue la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz. Aquí tienen ustedes la portada. Ahora, en este movimiento constitucional se promovían ciertas ideas comunes. La estructura del Estado con tres poderes, como había propuesto Montesquieu en su obra, y ciertos derechos para proteger a la población en contra de los poderosos.
Todo esto fue después de un periodo de experimentación, pero se puede concluir que había temas comunes que se repetían una y otra vez. Una autora que ha publicado un libro reciente sobre las constituciones, Linda Colley, ha cuantificado las veces en que se mencionan los derechos básicos. La libertad de prensa, por ejemplo, se menciona 560 veces. La libertad de cultos, 534. El habeas corpus, 492. Estos son los temas más frecuentes del tipo de protecciones que se dan a la población, el tipo de derechos que se dan a la población en general para darles libertad y protegerlos en contra de los poderosos. En lo que sigue de esta presentación, voy a mostrar que en El Salvador hemos tenido numerosas constituciones. Estas se han cambiado, pero no se han cambiado necesariamente para crear un documento que garantice un entorno institucional estable en que se pueda discutir el futuro del país en libertad. En la mayoría de los casos, les voy a mostrar, los cambios han obedecido al deseo de gobernantes y grupos de la élite de monopolizar el poder para sus propios objetivos. Mi argumento entonces en esta presentación es que en nuestra cultura política el principio rector de los cambios constitucionales no ha sido tener documentos para crear un sistema político legítimo que reconozca la necesidad de dirimir diferencias, de crear consensos, que ponga límites a los poderosos y beneficie a todos, sino el objetivo ha sido realmente convertir las constituciones en instrumentos para legitimar el monopolio del poder. Ese es el argumento que voy a desarrollar a lo largo de esta presentación. Pasemos a ver ahora cómo este movimiento de las constituciones influyó a Centroamérica, inclusive antes de la independencia. Las ideas de la Ilustración, las ideas de la edad de la razón, que estaba detrás de esa racionalización del Estado por medio de documentos constitucionales, eran ideas que se discutían en el Reino de Guatemala. La selección de diputados a las Cortes de Cádiz, las instrucciones que se les dieron a esos diputados y la llegada de la Constitución, todos fueron acontecimientos de gran envergadura. Y el principal escenario de todos estos acontecimientos era la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se concentraban los principales intelectuales que promovían el pensamiento ilustrado. Ustedes pueden tener una idea de la importancia que se dio a la Constitución de Cádiz en 1812 a través del informe que escribió José Simeón Cañas cuando llegó el documento a Guatemala. Y les voy a leer un párrafo de este informe. Dice José Simeón Cañas: inmediatamente que recibí el oficio de Vuestra Excelencia de 12 de septiembre próximo pasado, traté con el Real Claustro de verificar con esta muy ilustre y real pontificia universidad la publicación de la Constitución Política de la Nación Española, con la mayor solemnidad posible. Al efecto, se adornó el General y Capilla de San Carlos, con decentes colgaduras de seda. Hubo 4 noches de iluminación. Se hicieron salvas de cohetes y bombas de estilo para la fiesta del país. Guatemala, 3 de octubre de 1812, José Simeón Cañas, rector. Esto es solo un ejemplo de la importancia que tuvo y el impacto que tuvo la llegada y la implementación de la Constitución en 1812. Pero esta Constitución no fue muy duradera. Cuando regresó el rey de España en 1814, derogó la Constitución, pero fue obligada a aceptarla nuevamente en 1820. Y como la Constitución incluía la libertad de prensa, rápidamente en 1820 empezaron a aparecer periódicos en Centroamérica. Uno de ellos fue El Editor Constitucional,
que publicó Pedro Molina, uno de los líderes de la época. Otro periódico que también se publicó gracias a la libertad de prensa de la Constitución de Cádiz fue El Amigo de la Patria, que era dirigido por José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle, en su interés por el tema constitucional, había establecido correspondencia con Jeremy Bentham, un inglés que asesoraba a varios países sobre el tema constitucional y había escrito obras muy importantes sobre el tema. Esto quiere decir que cuando llega la independencia, ya había personas en Centroamérica que estaban familiarizadas con el tema constitucional y habían pensado sobre el mismo. Al declararse la independencia y después del episodio de la anexión al Imperio Mexicano, nuestros líderes comenzaron a pensar en los elementos necesarios para fundar un nuevo Estado. Vamos a hablar entonces sobre el trabajo que hicieron después de la independencia para dar una constitución a la nueva entidad política. Y luego vamos a hablar sobre la constitución de El Salvador después de que se separó de la federación que se creó al principio. En 1823 se organizó una asamblea constituyente y un comité de notables escribió las bases para una constitución. Aquí les muestro la portada de este proyecto de bases constitucionales. En las bases se habla explícitamente del ejemplo de la Constitución de Estados Unidos y dicen que la Constitución de Estados Unidos sirvió como base para pensar en que lo que más le convenía al antiguo reino de Guatemala era establecer una federación. Y dice el documento: el ejemplo feliz y digno de imitarse que nos ofrecen los Estados Unidos del norteamericano han decidido los individuos de la Comisión proponer en las enunciadas bases las de un sistema federal. Ellos también consultaron otras constituciones, como la de Gran Colombia y Perú, y de ahí sacaron elementos para las bases de la constitución que se iba a escribir. En las bases se seguía el ejemplo de tener 3 poderes del Estado, así como el de establecer garantías ciudadanas. También explican las bases en cierto detalle las características que eran deseables para un poder legislativo. Decían, por ejemplo, al poder legislativo se le da en nuestras bases toda la independencia y libertad que debe tener. Para ellos, el poder legislativo no podía ser influenciado por los otros poderes porque tenían que escribir leyes y eso lo deberían de hacer pensando de una manera independiente. Y si ven ustedes quienes firman este documento, encontramos a Isidro Menéndez, encontramos a Matías Delgado, los padres de la patria. El trabajo de la constituyente fue de mucha reflexión y de enorme importancia. Incluyó, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud y culminó con la constitución de la República Federal de Centroamérica. Les muestro aquí la portada de esta primera constitución. Podemos pasar ahora a hablar sobre la primera constitución de El Salvador ya separado de la federación. Después del fracaso de la federación, El Salvador necesitaba una nueva constitución. Y esta fue la constitución de 1841, la primera constitución que tuvo El Salvador, que se mantuvo vigente hasta 1864. Nuevamente, incluía los 3 poderes del Estado, incluía cierta libertad de cultos, también se decretaba la libertad de prensa y se proponía el habeas corpus. Es decir, esta constitución sigue el patrón de las principales constituciones del mundo. Al poco tiempo comienza el proceso por el que nuestros políticos empezaron a transformar la Constitución en un instrumento para sus ambiciones de poder. Esta Constitución de 1841 se modificó 2 veces. Esta línea de tiempo muestra las
dos modificaciones, una en 1849 y otra en 1859. Y más adelante, Gerardo Barrios, aunque no la modificó, la utilizó de una manera muy interesante y ya les voy a mostrar cómo. Empecemos con las modificaciones de 1849 que hizo Doroteo Vasconcelos. Doroteo Vasconcelos no estaba contento con el periodo presidencial porque era corto y no daba el derecho a reelección. Entonces él reformó en 1849 el artículo de la Constitución del 41 que prohibía la reelección para mantenerse por más tiempo en el poder. La siguiente modificación la va a hacer Joaquín Eufrasio Guzmán, que extendió el periodo presidencial a 6 años en 1859 para favorecer a su yerno, Gerardo Barrios. Y luego Gerardo Barrios, aunque no modificó la Constitución, la utilizó para sus propios propósitos, para engrandecer su poder, para enaltecer su imagen. Él era un político muy ambicioso, que quería consolidar el poder central y por lo tanto su poder personal. Él quería enaltecer su figura, pero en aquellas épocas no había Twitter, no había esos medios modernos de comunicación. Entonces, para hacerse la propaganda, se le ocurrió una idea muy ingeniosa. Él hizo copias de su retrato y las envió a los principales pueblos con una gran propaganda. Tenemos en el diario oficial un relato de la llegada del retrato a Suchitoto en febrero de 1862 y nos da una idea de cómo era esta ceremonia. El retrato recorrió con procesión las calles de Suchitoto por la mañana y luego, al llegar al sitio de destino, se había instalado un hermoso dosel adornado con todo lujo y con cortinas y colgaduras de los colores del pabellón salvadoreño, en cuyo lugar había un puesto determinado para colocar el retrato, entre la Constitución de la República, que estaba a la derecha, y los códigos a la izquierda. Es decir, Gerardo Barrios se identificaba a sí mismo como el Estado, se identificaba con la Constitución y con las leyes de la República. Él había establecido un ceremonial para ensalzar su figura, pero darle legitimidad con una copia de la Constitución y una copia de los códigos de la recopilación de leyes que había hecho Isidro Menéndez, el mismo Isidro Menéndez que había ayudado a redactar las bases de la Constitución Federal. Pero Gerardo Barrios, a pesar de que se rodeaba del ceremonial de la Constitución, no respetaba mucho las garantías individuales cuando le estorbaban, al grado que trató muy mal a su principal enemigo, que era Francisco Dueñas. Expropió sus propiedades y lo mandó al exilio. Veamos lo que ocurre el resto del siglo con la Constitución. Después de estos documentos fundacionales, la Constitución de la Federación, la Constitución del Salvador ya separado de la Federación, hubo 6 constituciones más en el siglo XIX. Y el cambio que se da en estas constituciones siguen un poco ese patrón que se había empezado a establecer con Doroteo Vasconcelos y Joaquín Eufrasio Guzmán. Veremos cómo a los líderes de El Salvador no les quitaba el sueño cambiar la Constitución para lograr sus objetivos. Voy a explicar en detalle cómo funcionó esto en las 6 constituciones del resto del siglo XIX. El resto del siglo XIX tenemos 6 constituciones y 4 presidentes. Es decir, que hubo presidentes que se despacharon más de una constitución. Francisco Dueñas tuvo una, Santiago González tuvo 2, Rafael Saldívar tuvo 2 y Francisco Menéndez una. Cuando Francisco Dueñas derrocó a Gerardo Barrios, una de sus primeras prioridades
fue cambiar la Constitución, porque Barrios se había identificado con la Constitución anterior, con estas ceremonias, con esta circulación del retrato por los pueblos a la par de la Constitución. Entonces, una forma de señalar que hay un cambio de régimen era sustituir la Constitución que había utilizado Barrios para legitimarse. Además, Dueñas contaba con el apoyo de los conservadores en Guatemala, lo que le hacía importante el reconocimiento de la religión católica como una religión. Ya vamos a hablar de esto en más detalles. En la Constitución de Dueñas, él plantea un periodo presidencial de 4 años con una sola reelección. A pesar de que esto es lo que había escrito en su Constitución, Dueñas quiso reelegirse por una tercera vez. Además, Dueñas no respetaba mucho la Constitución que había escrito, al grado que cuando Barrios trató de regresar al país, lo capturó y lo fusiló. Las ambiciones reelectorales de Dueñas no cayeron muy bien y Santiago González lo derrocó por estar tratando de reelegirse. Y para marcar el cambio de régimen, González nuevamente decidió convocar una constituyente, la que legitimó el gobierno de facto y aprobó la nueva Constitución de 1871. Ahora, hubo un problema. González no tenía total control de la constituyente y a los diputados se les ocurrió reducir el periodo presidencial a solo 2 años sin reelección inmediata, temiendo que cualquier presidente podía tratar de repetir la hazaña de Dueñas de querer reelegirse por tercera vez. Ahora, a Santiago González no le gustó esta idea de estar solo 2 años en el poder y ya cuando tuvo mayor control político, en 1872, derogó la Constitución del 71 y ordenó escribir otra con una ampliación del periodo constitucional. Entonces, Santiago González tuvo 2 constituciones en 2 años. Rafael Saldívar tuvo también 2 constituciones, pero en 3 años. No logró la hazaña que había tenido Santiago González. Pero nuevamente, uno de los motivos para cambiar la Constitución era el de ampliar sus posibilidades de mantenerse en el poder. Es la Constitución de 1880 que se escribió un poco para restaurar el orden constitucional previo a González. Se incluía un periodo de 4 años sin reelección inmediata, pero cuando iba a terminar su periodo se dio cuenta de que iba a perder el poder. Entonces decidió convocar otra constituyente que cambió la Constitución para permitirle la reelección. A Saldívar lo derrocó Francisco Menéndez, que desconoció la Constitución de 1883 y decidió convocar otra constituyente que por fin escribió una constitución en la que el periodo presidencial era de 4 años sin reelección. Esta es la ley fundamental más duradera de la historia del país. Se mantuvo vigente con un interregno que les voy a detallar más adelante, prácticamente hasta 1950. Ustedes se preguntarán si los mandatarios salvadoreños perdieron el interés de mantenerse en el poder durante este periodo, pero realmente lo que ocurrió es que encontraron otras formas de mantener su influencia, otras formas de manipular la Constitución, que nunca respetaron al pie de la letra. Una de las cosas que hacían era escoger a sus sucesores y mantener influencia. El caso más flagrante de este pasar la presidencia de un amigo a otro lo hizo la familia Menéndez Quiñones, que pasaban la presidencia entre parientes por varios años. Esto era fácil porque la Constitución de 1886 iba acompañada de una ley electoral en la que el voto no era secreto. Entonces era muy posible para los gobernantes manipular el voto de una forma que garantizaba
su continua influencia en el poder. Ahora, no quiero dar la impresión de que no había otros elementos en la discusión constitucional además del periodo presidencial. No tenemos suficiente tiempo para discutirlo todo, pero sí quiero darles una idea de otras preocupaciones que había al reescribir constituciones. Uno de los principales temas era el de la libertad de cultos, que evolucionó a través del tiempo con los cambios en la política y también cambios en la sociedad y en la forma de pensar. La Constitución de 1824, la Constitución Federal, sigue directamente la Constitución de Cádiz, que había sido escrita en buena parte por clérigos. También la Constitución Federal había varios sacerdotes como diputados. Y aquí la Constitución era tajante. La religión es la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. La de 1841 decía que se declara que todo hombre es libre para adorar a Dios según su conciencia, sin que ningún poder ni autoridad pueda, con leyes, órdenes y mandatos de cualquier naturaleza que sean, perturbar o violentar las creencias privadas. Esta actitud tan liberal la va a cambiar nuevamente Francisco Dueñas, que restablece básicamente el espíritu de la Constitución de 1824. Pero la del 86 regresó a una separación más clara entre la Iglesia y el Estado. Y no solamente establecía la libertad absoluta de culto, sino que decía que ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas. Es debido a esta estipulación que hay una separación tan grande entre el matrimonio civil y el matrimonio religioso, y es una separación que todavía existe. Esto proviene de la Constitución de 1886 y se mantuvo en nuestra legislación. Por supuesto, otro tema importante era el de la libertad de prensa. De una manera u otra, todas las constituciones mencionaban la libertad de prensa porque era casi de cajón en la doctrina constitucional. Una de las expresiones más amplias de libertad de prensa la dio en 1885 el gobierno de Meléndez, en que dice que se establece en El Salvador la absoluta libertad de prensa y en consecuencia todos pueden expresar y publicar libremente sus pensamientos sin previa censura ni restricción alguna. Ahora, todo esto suena muy bien, pero la verdad es que hubo gobernantes que frecuentemente establecían censura, declaraban estado de sitio para suspender las garantías constitucionales y la palabra escrita en la Constitución no se concluía. En todo caso, la Constitución de 1886 se mantuvo en vigor con el breve interludio hasta 1950. Podemos decir que uno de los legados del siglo XIX en nuestra cultura política es que la Constitución se puede cambiar con facilidad para lograr objetivos de corto plazo. Pasemos ahora al siglo XX para ver si se consolidó esa cultura política de instrumentalizar la Carta Magna. Aquí veremos dos periodos. Primero, las constituciones del régimen militar y luego la del conflicto armado. Las conversaciones sobre un cambio posible de la Constitución se aceleraron en 1938, cuando estaba por terminar el primer periodo constitucional de Maximiliano Hernández Martínez. El primer paso que dio el régimen fue convocar un referéndum, y este referéndum derivó en una constituyente. Esta constituyente no solamente escribió una constitución, sino que adoptó una modalidad muy interesante para elegir el presidente. Decretó que unos cabildos abiertos podían elegir al presidente y esto hizo innecesaria
las elecciones generales, una votación amplia. Ahora, esto fue una lástima por muchas razones, pero entre ellas porque la Constitución que habían escrito en 1939 le daba el voto a las mujeres, pero como no hubo elecciones, las mujeres no pudieron votar. Martínez gobernó bajo esta Constitución hasta 1944. Cuando estaba por terminarse su periodo presidencial, quiso repetir el truco y reformó la Constitución para mantenerse en el poder. La Constitución fue reformada de tal manera que nuevamente le daba autoridad a la Asamblea Constituyente para elegir al presidente. Decía que el jefe de Estado será designado por los diputados de la actual Asamblea Nacional Constituyente. Esto nuevamente hacía innecesarias unas elecciones generales. Pero la gente ya no estaba dispuesta a aguantar este tipo de burlas a la Constitución. El ambiente de la Segunda Guerra Mundial había despertado realmente una ansiedad por democracia y el régimen se había convertido cada vez más opresivo. Censuraba la prensa y espiaba a la población con orejas, había muchos enemigos políticos en la cárcel. Entonces, cuando Martínez usó esta maniobra para tratar de reelegirse, la gente reaccionó muy negativamente. Esto desencadenó una cadena de acontecimientos que llevó a la caída del régimen y luego a la revolución de 1948, que llevó a Osorio al poder. En 1944 hubo la famosa huelga de brazos caídos, que fue el último episodio que llevó a la caída del régimen. La revolución de 1948 tenía un etos modernizante. Llevó al poder a un grupo de militares jóvenes aliados con intelectuales que venían de la universidad, abogados jóvenes que querían modernizar el país. Aquí a la izquierda les muestro el monumento a la revolución que ustedes habrán visto en San Benito. Se refiere realmente a esa revolución, a la revolución de 1948. Y el personaje más importante de ese movimiento fue Óscar Osorio, que llegó a la presidencia. Pues bien, este grupo rechazó la Constitución de Martínez y decretó que se regresaba a la Constitución de 1886 mientras se convocaba una constituyente. Y hubo una asamblea constituyente que escribió una nueva constitución. Esta es una constitución que refleja una perspectiva diferente del Estado. La participación del Estado en la economía iba a ser más grande, comenzaba la Guerra Fría, el Estado promovió el gasto público, esta es la época de inversiones como la Chorrera del Guayabo. Se sentía una renovación en la vida política de El Salvador, en esta alianza entre civiles y militares que habían estado detrás de la caída de Martínez y ahora para modernizar el Estado. Como imagen les estoy presentando el Banco Hipotecario. Este es uno de los primeros edificios en estilo internacional en El Salvador y es una especie de símbolo del régimen militar. Se los muestro porque aparentemente están a punto de demolerlo, lo cual es una lástima porque es parte del patrimonio nacional y no deberíamos de sacrificar ni las constituciones ni los edificios con tanta facilidad. En todo caso, la Constitución de 1950 marca un hito. Es una de las constituciones más innovadoras que tuvo El Salvador y los abogados en general la respetan. Es además la Constitución que concede a las mujeres el derecho al voto. En esta imagen les muestro la primera vez que votaron las mujeres en El Salvador gracias a la Constitución de 1950. Realmente las mujeres habían votado antes en 1921, pero bajo la
una constitución federal, pero ese es otro tema que tal vez podríamos tratar en otra plática. En todo caso, esta constitución modernizante que crea un nuevo papel para el Estado de Economía va a durar solamente 12 años. En 1962 vamos a tener otra constitución que se va a escribir principalmente porque le resultaba importante a Julio Rivera, que era el líder del directorio cívico-militar, que quería ser presidente. Al haber sido líder del directorio cívico-militar, no era elegible para la presidencia, porque estar en el directorio era equivalente a haber sido jefe de Estado. Entonces la Constitución de 1962 tiene un cambio importante, un cambio de redacción en el artículo 65 que tiene un lenguaje que permite que Julio Rivera sea candidato. Este es el comienzo de los gobiernos del PCN, que como sabemos desembocaron en el conflicto armado de la década de los 80. Entonces, esta constitución de 1962 va a ser vigente hasta 1983. El siguiente cambio constitucional se va a dar durante una de las épocas más intensas del conflicto armado. Para 1983 había una conciencia clara de crisis y de la necesidad de hacer algo, la necesidad de refundar el Estado. Entonces hubo elecciones constituyentes, pero en estas elecciones no participó uno de los lados del conflicto. Estamos en plena Guerra Fría y no parecía haber posibilidad de reconciliación. Entonces, este documento fue escrito por diputados que solamente representaban uno de los lados del conflicto. Fue un documento realmente de contrainsurgencia. El conflicto terminó con la firma de los acuerdos de Chapultepec, que llevó a enmiendas de la Constitución que van a reflejar los acuerdos de Chapultepec, los cambios que se consideran necesarios para establecer una convivencia en paz. Es cierto que ha habido mucha decepción con el periodo de la posguerra. La economía no ha florecido como se hubiera esperado, la seguridad ciudadana se deterioró tremendamente, los partidos políticos mostraron una gran capacidad de corrupción, pero esto no debe de oscurecer cambios importantes que se han dado en la institucionalidad política del país después de la guerra. Y les voy a mencionar aquí algunos de los logros de la posguerra, logros en la institucionalización del país. Unas fuerzas armadas alejadas de la política, supeditadas al poder civil, un sistema electoral que ha permitido alternabilidad en el poder, un ambiente de libertad con una sociedad civil que debate sin temores los problemas del país, una prensa libre que ha desarrollado una gran capacidad, que ha sacado a la luz actos de corrupción, que se ha destacado tanto, que ha recibido múltiples premios internacionales, garantías al acceso libre a la información, reformas al Poder Judicial que han permitido una sala de la Constitucional verdaderamente independiente, una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una efectiva separación de los poderes del Estado. Algunos de estos elementos están en cierto deterioro, pero dos pasos adelante y un paso atrás. En las últimas 2 décadas ha habido cambios en la institucionalización política del país. Podía ser el camino para un cambio de la cultura política alrededor de la Constitución. Es por eso que causó gran sorpresa el anuncio del gobierno del presidente Bukele del ambicioso plan de reformas constitucionales que se está discutiendo actualmente. La propuesta
incluye la posibilidad de un referéndum, al igual que ocurrió durante la época de Maximiliano Hernández Martínez. También se promueven más de 200 reformas en un periodo breve de tiempo. Regresemos al contraste con la Constitución de Estados Unidos. El cuadro que les mostré al principio tiene una lista de las enmiendas y el periodo que transcurrió entre la propuesta de cada enmienda y cuando se completó cada enmienda. Al poner atención a estas fechas nos damos cuenta de que de estas 27 enmiendas en 200 años, cada una se ha tardado entre 1 y 2 años para ser aprobadas. Es decir, que antes de aprobar cambios a la Constitución de Estados Unidos, y han sido pocos los cambios, solamente 27, ha habido deliberación, ha habido discusión, ha habido un ejercicio de sopesar los pros y los contras de cada una de las enmiendas para evitar cometer errores, para garantizar que no va a ser necesario volver a cambiarlos. El comportamiento de Maximiliano Hernández Martínez o el de Julio Rivera no fue muy diferente al de sus antecesores en el siglo XIX. Parece haberles resultado muy fácil cambiar la ley fundamental para sus propios propósitos. Creo que tenemos entonces una larga tradición que superar, pero esto no quiere decir que tengamos que ser prisioneros de ella. Uno de los objetivos de analizar los errores del pasado es buscar formas de evitarlos en el futuro. No podemos olvidar el duro pasado que tenemos. En varios momentos de nuestra historia pudimos tomar el camino de instituciones políticas estables, de respeto a la Constitución, pero no lo hicimos. Depende de la sociedad civil reflexionar sobre las virtudes que tiene un documento político estable, que proporcione las bases para que todas y cada una de las personas de El Salvador realice su potencial.